Gracias, presidente. Señorías, yo creo también necesario que, en primer lugar, procedamos a centrar el objeto de debate por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque tal pareciera que aquí cada uno o algunos de los intervinientes ha venido a hablar de su libro. La segunda de las razones fundamentales es porque, miren, puede llegar a ocurrirnos lo que les ocurría a los curas antiguos, aquellos de las divinas palabras, que era que todo lo que se decía en latín parecía que era sabio o producto de los sabios. Podría llegar a ocurrirnos que todo lo que esté colgado en Internet nos parezca que es profesional cuando realmente puede llegar incluso a no serlo, porque no olvidemos que aquí se habló incluso de la posibilidad por el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular de que el propio usuario colgara en esa plataforma los informes que él tuviera por pertinentes. A mí eso me parece un riesgo absolutamente innecesario que quitaría muchísima profesionalidad a esa posible plataforma. En cualquier caso, miren, hay además una confusión importante en la discusión de este tema, y es que el derecho de información del paciente ya es un derecho indubitado. No podemos discutirlo en esta Cámara porque es algo que ya nos ha trascendido, afortunadamente. La disciplina, la doctrina jurídica ya ha reconocido a todos los niveles el, digamos, indiscutible derecho que tiene el paciente a conocer toda la información en relación a todos los tratamientos y a todos los procesos sanitarios a los que está siendo sometido. Por otro lado, quiero también señalar que, pese a que hoy en día se puede solicitar cita, por ejemplo, por Internet en este sistema asturiano, solo el 8% de los usuarios hacen uso de esa posibilidad. Yo creo que esto también nos debe servir para medir la trascendencia de lo que estamos hablando. Mire, induce a esa confusión en la presentación de la proposición no de ley cuando habla de la ley del 92. El legislador del 92 yo creo que no era consciente del desarrollo que iban a tener las nuevas tecnologías. Fue muy posteriormente, con directivas comunitarias, con recomendaciones del Consejo de Europa, cuando se empieza a hablar no ya, insisto, del derecho a información, que queda fuera de toda duda, sino del derecho del ciudadano o ciudadana a acceder a esas plataformas donde se acopia información sanitaria. Recogiendo estas directivas comunitarias, surge en España una ley de autonomía del paciente que se elabora en el año 2002. Ley de autonomía del paciente que, tratando de hilar fino en esa tensión que siempre existe entre el derecho al acceso de esa información, pero también, y con carácter muy importante, el derecho a la protección de datos, a la intimidad y a la confidencialidad del paciente y de la relación de éste con el personal sanitario, esta ley, la Ley de Autonomía del Paciente, encomienda a las diferentes comunidades autónomas la elaboración de una historia clínica digital, con un fundamento que creo que es el que se nos está olvidando a todos, y el fundamento es mejorar la asistencia sanitaria de ese paciente, mejorarla en el sentido de que el mismo pudiera ser atendido en cualquier punto del Sistema Nacional de Salud por un profesional, por una serie de documentos que ahí se habían volcado. Pero miren, con una serie de limitaciones que han sido tenidas en cuenta por todas las comunidades autónomas que han desarrollado este tema. La primera de ellas, que no se puede proceder a un volcado indiscriminado de documentos. Primero, porque hay muchos de ellos dentro de un proceso sanitario que son inútiles. Segundo, porque hay muchos de ellos que son confidenciales, porque afectan a terceros o porque tienen componentes subjetivos de los facultativos. También porque, verá, no estamos hablando puramente de un derecho individual. Aquí choca un derecho colectivo, y es el derecho colectivo, por ejemplo, que tiene la sanidad pública en el ámbito epidemiológico. Si yo soy el titular de mis datos y puedo acceder a mi historia clínica, puedo ejercer dos derechos que me otorga la Ley de Protección de Datos, que es, por un lado, el derecho de rectificación y, por otro, el derecho de cancelación. Sin embargo, ahí choca la sanidad pública, porque yo no podré borrar aquellos datos que puedan suponer, su borrado, un riesgo para el resto de ciudadanos o ciudadanas. Por tanto, miren, hay que tomar la medida justa de lo serio que es esto de lo que estamos hablando y de que al final de lo que estamos discutiendo es del acceso a una plataforma digital, no de un derecho a información, insisto, que ya es sagrado por sí mismo. En Asturias, no obstante, quiero corregirles, en Asturias, ahora mismo Asturias es emisora de historia clínica digital. Se han emitido 240.000 informes, tanto de atención primaria como de atención farmacéutica. Será emisora muy próximamente en cuanto se reciban los certificados digitales de los profesionales, y los ciudadanos y ciudadanas ya pueden acceder a buena parte de la historia clínica digital de este sistema que estaba prevista, cuyo contenido estaba previsto por este Sistema Nacional de Salud. Además, en la comparecencia del consejero para exponer
su programa de gobierno, él mismo puso de manifiesto que se profundizaría en la imagen digital que permitía a varios profesionales ver unas mismas pruebas para emitir un diagnóstico, y en el decreto de historia clínica del Principado, donde este grupo parlamentario espera que se adopte la debida mesura en la interpretación de todos estos conflictos de los que les he intentado hablar y les he intentado explicar en este acto, espero haber sabido, para poder, de una forma sensata y rigurosa, regular este tema. Por tanto, lo siento, no podemos apoyar su proposición no de ley porque entendemos que ni determina quién puede acceder a esa historia clínica, pretende un volcado total de datos que entendemos no se puede hacer porque además no estaría permitido de la ley, y no adopta las suficientes garantías para conocer, al fin y al cabo, unos datos personales que en muchísimas ocasiones tienen un altísimo nivel de confidencialidad entre paciente y profesional. Por lo tanto, esa es nuestra postura. Muchas gracias.